Good morning, everyone. We are very happy to be here with you. Father Cristo Rey and myself, we are close friends. He was my formator when I was only 14 years old. And since then, we have collaborated numbers in different works, in Spain, in other countries. So personally, I am very, very happy and very thankful to him for this opportunity given to us. Para facilitar el desarrollo de esta última intervención, vamos a hacerlo en una sola lengua, en español, pero tenéis el texto para poder seguir la traducción al inglés y también al francés. A lo largo de este Congreso de Espiritualidad nos hemos preguntado de dónde viene mirada agradecida al pasado, dónde estamos, una mirada lúcida al presente y a dónde vamos, una mirada esperanzada al futuro. Como nos ha indicado ya Anthony en la introducción, en esta tercera y última etapa de nuestro encuentro, la que apunta al futuro, hemos comenzado poniendo nombre a algunas llamadas, desafíos y miedos con la ayuda de nuestra hermana Liliana el pasado sábado. Y ahora nos toca regresar al laboratorio de la vida cotidiana. Para ser místicos misioneros en ella, no es suficiente reflexionar sobre nuestra historia, como hicimos al principio de este congreso, o clarificar los fundamentos teológicos y carismáticos de nuestra espiritualidad, como seguimos haciendo a lo largo de él. Necesitamos hacer nuestros y poner en práctica algunos dinamismos que nos ayuden a vivir y añadamos otra palabra, con más entusiasmo, el seguimiento de Cristo al estilo de nuestro fundador. La espiritualidad es, al fin y al cabo, un modo de vida en el espíritu que requiere la creación de hábitos para no naufragar en propuestas idealistas, que es siempre nuestra gran tentación. El paso del qué al cómo suele ser nuestro verdadero desafío en el día a día de nuestra vida misionera. Dentro de las muchas prácticas espirituales señaladas por las constituciones o propuestas por los últimos capítulos generales, hemos hecho algo un poco atrevido y seguramente criticable. Hemos escogido 4 prácticas que, a nuestro juicio, condensan algunos rasgos esenciales de nuestro carisma, dejando fuera otras muchas, y que responden a lo que hoy necesitamos para seguir creciendo en el espíritu como personas y comunidades. Para unificar su denominación en las diversas lenguas habladas en la congregación, nos referimos a cada una de ellas con un vocablo latino que resume su contenido. Adoratio, una referencia a la espiritualidad eucarística. Missio, la mística en la misión, con todos los matices que tiene para nosotros la realidad de la misión. Conversatio, la importancia que están adquiriendo hoy las conversaciones espirituales como ejercicio de escucha de la palabra y de discernimiento. Y finalmente, algo muy claretiano y quizá un poco olvidado en los últimos años, la traditio, entendida como la entrega al Inmaculado Corazón de María para el objetivo para el que ha sido fundado la congregación. Naturalmente, estas 4 prácticas no agotan todo lo que un misionero claretiano está llamado a vivir en estos tiempos, pero desde el punto de vista pedagógico nos ayudan a centrarnos. El padre Adolfo Nicolás, anterior prepósito de la Compañía de Jesús, decía que el gran problema de la vida consagrada hoy es la distracción. Y él proponía un viaje de la distracción al centro. Esperemos que estos 4 viajes nos ayuden a centrarnos. Son viajes antiguos en su origen, pero muy actuales en sus expresiones.
y que hoy se están revelando en muchos contextos culturales como caminos innovadores, transformadores y atractivos, sobre todo para los jóvenes. El viaje de la idolatría a la fe, adoratio, el viaje del funcionalismo a la mística misionera, missio, del aislamiento a la escucha discerniente y compartida, conversatio, y de la autosuficiencia a la filiación, traditio. Detrás de cada uno de estos viajes, como motivación que les da sentido, está siempre, como nos dicen las constituciones en el número 52, la decisión de caminar en una vida nueva, orientando el corazón hacia Dios. Durante este congreso hemos hablado de la importancia del deseo, añadimos ahora la importancia de la decisión. Hay que desear y hay que querer. No se trata, en cualquier caso, como denuncia el Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, de abandonarnos a un nuevo gnosticismo o de caer en un moderno pelagianismo, sino de hacer todas las cosas con recta intención y con verdadero fervor y de soportar por Cristo todas las adversiones. En nuestra exposición trataremos de fundamentar brevemente cada una de estas 4 prácticas, de modo que sobre una sólida base teológica y carismática podamos aplicarlas a los distintos contextos y sugerir formas concretas de realización en las conversaciones que tendremos al final de la mañana. Confiamos en que estas 4 prácticas nos ayuden a acoger la gracia de Dios que Él nos regala para ser mejores místicos misioneros. Y sin más, comenzamos con la primera práctica que hemos llamado adoratio y que nos habla de un viaje espiritual de la idolatría a la fe. Seguramente para muchos de vosotros, quizá también para los hermanos que nos están siguiendo online, puede resultar extraño, muy extraño, que propongamos la adoración. Pero si se la entiende como el viaje espiritual de la idolatría a la fe, se comprende su sentido en el contexto actual. En un mundo vica, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, la adoración del ser, y nos cela en la verdad de nuestra condición de Dios. El Papa Francisco, en un discurso reciente a los miembros del comité organizador del Congreso Eucarístico Nacional de los Estados Unidos de América, se lamenta de que hayamos perdido el sentido de la adoración eucarística, y lo dice así: creo que nosotros, en este tiempo moderno, hemos perdido el sentido de la adoración. Debemos retomar el sentido de adorar en silencio. Adorar. Es una oración que hemos perdido. Poca gente sabe qué es esto. Y vosotros, obispos, debéis hablar a los fieles sobre la adoración y de hacerlo. Es curioso porque esta fue también la invitación que Francisco nos hizo a los claretianos, sorprendentemente, en la audiencia que concedió a los participantes en el 25º capítulo general de 2015, cuando, dentro del sentido del primer verbo, adorar. Nosotros, en el mundo de la eficiencia, hemos perdido el sentido de la adoración. Incluso la oración. Es cierto, rezamos, alabamos
alabamos al Señor, pedimos, agradecemos, pero la adoración es estar delante del único Dios, de aquello que es lo único que no tiene precio, que no se negocia, que no se cambia. Y todo lo que está fuera de él es imitación de carón, es ídolo. Adorar. En esta etapa hagan un esfuerzo por crecer en este modo de oración, la adoración. Adoren, adoren a Dios. Es la primera actitud que se reconoce criatura ante su creador. Exalta la grandeza del Señor. Y da seguridad a nuestras súplicas. Adorar significa, pues, sentirse a gusto en la piel de criatura, sabiendo que alguien nos ha llamado a la existencia. Adorar es dejarse mirar por Dios para que su mirada vaya configurando nuestro rostro a su imagen y semejanza. Se hace particularmente necesaria en un contexto cultural en el que no sabemos bien quiénes somos, porque no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. La adoración se convierte así en fuente de identidad, porque nos vincula a sin aterrarnos, que nos mantiene vivos sin anularnos. Inspiración del alma, un ejercicio imprescindible, no perecer los efectos de la contaminación ambiental que padecemos. La adoración también nos ayuda a purificar las actitudes y motivaciones. Por eso es imprescindible para los misioneros que aspiramos a ser místicos, no en la acción, en la misión. La privilegiada de la adoración es la adoración eucarística. Llama la atención, realmente me llama mucho la atención, la fuerza que está aquí en muchas iglesias y comunidades cristianas del mundo. Se hacen las Jornadas Mundiales de la Juventud y en otros eventos, se sienten como interiormente impulsados en el seno de las sociedades secularizadas de la adoración eucarística. Es una de esas sorpresas que el Espíritu Santo nos ha regalado en las primeras décadas del siglo XXI. Quien se deja enamorar por el Jesús Eucaristía acaba siendo una Eucaristía viviente. No se trata, por tanto, de un proceso ascético mediante el cual nos entregamos en aquellas virtudes que son necesarias para una vida de entrega, sino que nos dejamos transformar por el magnetismo del amor. Y este dejarse hacer supone una decisión más profunda y más transformadora que la de practicar algunas virtudes, porque deja voluntariamente
Jesús se convierta en el centro de nuestra vida, hasta que llegue un momento en el que podamos decir, como Pablo de Tarso, en el campo de la teología ha habido mucha discusión acerca de cómo se conecta la celebración eucarística con la adoración eucarística, con la Eucaristía existencial. En el papel tenéis algunas reflexiones sobre este punto, con algunas citas, sobre todo de la encíclica Sacramentum, de la exhortación posinodal Sacramentum Caritatis del Papa Benedicto XIX, con la maestría que caracterizaba a Clara esta vinculación. Quizás en tiempos tan productivistas como los nuestros, necesitamos practicar un tipo de oración que sea pura gratuidad, que ponga en primer plano la lógica del amor. San Juan Pablo II lo expresó con nitidez en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, y cito literalmente: el culto que a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa deriva de la celebración del sacrificio y tiene comunión sacramental y espiritual. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. Esta renovada necesidad nos conecta con una práctica que estuvo muy presente en la espiritualidad del fundador y que servía de nexo entre su experiencia eucarística y su compromiso misionero. Se ha citado ya, al menos en 2 ocasiones en este congreso, el famoso número 754, en el que Claret describe esta experiencia de comunión profunda con el Cristo eucarístico. Nosotros somos herederos Como horizonte para los próximos años, el último capítulo general nos invitó a profundizar en el conocimiento de Jesucristo, ser configurados con Él, estudiando, orando, compartiendo la palabra, celebrando la Eucaristía, adorando su presencia, reconociendo su presencia en los otros y en la creación, y entregándonos a la misión sin temor a los riesgos. Como vemos, el capítulo no nos propone de la adoración de forma aislada, sino formando una con la creación y con el compromiso misionero al que ahora nos vamos a referir de manera explícita. Pues queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Me corresponde el segundo viaje espiritual del funcionalismo a la mística misionera.
creo que es un acierto decir que queremos ponernos en viaje espiritual porque estamos en tiempo de sinodalidad, pero una sinodalidad que concluye siempre en un espacio en el cual podemos tener una experiencia misteriosa. Luego, por otra parte, hablar de una propuesta práctica empleados. Y, sin embargo, no hablamos en clave de mística. La palabra misión nos define. En el pasado evocaba heroísmo, exotismo y aventura. He perdido parte de ese. En algunos países, misión es un término proscrito debido a los dolorosos abusos de poder y atentados contra el alma religiosa y cultural de los pueblos. Un autor que era británico, escribió un libro titulado Misión en remisión. Pero la misión tiene una dimensión mística. Estamos recuperando el sentido profundo de la misión como categoría teológica vital, de vital importancia, tanto en ámbitos protestantes como católicos. En el año 1952 tuvo en Willingen, Alemania, un congreso misionero de las iglesias hermanas protestantes sobre la Missio Dei. El decreto conciliar también Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia al principio chocó con una cierta y fuerte oposición, pero tuvo que ser un cardenal chileno, Silva Enríquez, quien dijera: hablamos de la actividad misionera de la Iglesia, pero ¿en qué se fundamenta? Y gracias a esto se introdujeron 3 números al comienzo del Gentes, el primero, número 2, que hablaba sobre el designio de la Va, de Dios Padre, el número 3, sobre la misión del Hijo, y en el número 4, la misión del Espíritu. Y a partir de ahí es como hay que entender la actividad misionera de la Iglesia. También el teólogo sudafricano David Bosch, en su gran obra Transforming Mission, Paradigm Shift in Theology of Mission, es decir, el cambio de paradigma en la teología de la misión, reconoció que se trataba de algo nuevo, redescubrir la misión desde una nueva perspectiva. Y su perspectiva era decir que la misión es ante todo un atributo de Dios, y que ese atributo de Dios es después compartido por la comunidad cristiana y también la comunidad humana, por formas que a veces no sabemos cómo explicar. Según el inspirado sacerdote español también, Marcelino Legido, él decía que la misión brota de las entrañas de Dios Padre, que envía al Hijo misionero, y luego el Hijo que también en la cruz exhala el Espíritu y transmite el Espíritu. Y nos había dicho antes, os conviene que yo me vaya, porque si no, no será enviado el Espíritu. Por eso entender la misión como Missio Dei en la creación, Missio Dei en la historia, Missio Dei en los líderes, en los profetas sabios, Missio Jesu como enviado del Padre y ungido por el Espíritu, la promesa del Espíritu, no os dejaré huérfanos. Y aquí algo que me parece interesante, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu, pero no os dejaré huérfanos. Ahí tienes
a tu madre. Espíritu y madre. Os llevará a la verdad completa. Jesús en la cruz por eso exclamó, consumatum est. Él consumó su misión, pero empieza después la missio spiritus, que nos ha sido dada también a nosotros como participación. La misión de la Iglesia, por lo tanto, depende completamente de la missio Dei, de la missio spiritus. No somos empleados, somos aquellos que acogemos la missio Dei para que Dios actúe a través de nosotros. Se dice muy bien, la misión no es aquello que nosotros hacemos por Dios, por el Evangelio, es aquello que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y por lo tanto nos convertimos en instrumentos, en mística de alguien que actúa a través de nuestra pobreza, también a veces a través de nuestro pecado. A través de nosotros, el Espíritu de Dios evangeliza a los pobres. En la misión somos más pasivos que activos, por lo tanto, más místicos que ascetas. El Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Nuestro padre fundador era consciente de esto. Por esto era un místico en la misión. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por vosotros hablará Dios Padre. Por vosotros evangelizará Dios Padre, Jesús, el Espíritu. Nuestra congregación ha ido tomando conciencia de esta dimensión mística, misteriosa de la misión, especialmente en los últimos capítulos generales. En el capítulo del 2009, Hombres que arden en caridad, un capítulo que no deberíamos, a mi modo de ver, olvidar, porque ahí se habla de los rasgos de un misionero claretiano. Emerge una concepción auténticamente mística de nuestra misión. Se habla de que tomaremos conciencia de nuestra misión como gozosa y agradecida colaboración con el Espíritu, que la lleva adelante. Trataremos de vivir esta mística. Hombres que arden en caridad, número 58. En el capítulo siguiente del 2015 nos comprometimos a leer, comprender y acoger la palabra bajo la acción del Espíritu y descubrir cómo en ella Jesucristo mismo nos habla, se dirige a nosotros, nos ayuda a interpretar los signos de los tiempos, nos indica la misión. Y por lo tanto la homilía debe estar al servicio de la missio Dei y no la missio Dei a nuestro servicio. Y en el capítulo del 2021 se declara que somos colaboradores ya explícitamente en la missio Dei. La convicción creciente de que la misión viene de Dios nos ha hecho compartir una gran variedad de ministerios. Los ministerios como esas formas en las cuales la missio Dei se hace concreta, la missio Dei se extiende, la missio Dei nos hace servidores de la missio Dei a través de nuestra ministerialidad, de hermanos, de presbíteros, de laicos, de hombres, de mujeres. Colaborando así con la misión de Dios. Querida congregación número 57. Y sigue diciendo, el Espíritu nos transforma, nos configura con Cristo, lanzándonos a la misión universal al estilo de Claret. Querida congregación número 88. Por tanto, la espiritualidad misionera claretiana se basa en la convicción de que Dios y su Espíritu es el protagonista de la misión y nosotros actores o actrices secundarios. El Óscar de la misión pertenece al Espíritu, el Óscar al primer actor, a nosotros, incluso a María, como un Óscar de actores y actrices secundarios. La nueva conciencia ya es algo muy importante, es una nueva práctica. Y hacer la práctica de que nosotros estamos en un segundo lugar, pero estamos delante de los demás como testigos. Pero, ¿qué decir sobre algunas nuevas prácticas para que esto podamos vivirlo? No basta con entender la misión. Necesitamos prácticas concretas que transformen esta comprensión en un auténtico proceso de formación y complicidad con el Espíritu. Las siguientes prácticas
son, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, fundamentales para vivir la mística de la misión, fortaleciendo nuestra conexión con el Espíritu Santo. Primero, vivir plenamente el ciclo del año litúrgico, sumergirse en cada uno de sus tiempos, participando activamente en la Eucaristía y en la liturgia. La cuestión no es que las constituciones nos digan irán a misa todos los días, sino vivirán completamente el ciclo del año litúrgico, con sus horas de oración, con sus Eucaristías, con todo lo que implica la vivencia del ciclo del año litúrgico. Pero ir a una universidad sin asistir a clase o faltando muchas veces a clase no nos va a llevar a lo que podría ser la gran práctica de la mística. En segundo lugar, momentos personales de retiro, de estudio. Decía Santo Tomás que también el estudio es contemplación, debería ser contemplación. Y oración, por lo tanto. Fomentar el crecimiento espiritual y el discipulado a través de la reflexión, del aprendizaje y, como nos dirá también Gonzalo, de la conversación evangélica en el espíritu. Participar en reuniones de discernimiento comunitario y eclesial. Los diversos ministerios requieren esa participación para unificar nuestra misión y saber que siempre somos colegialmente, sinodalmente, partícipes de la Missio Dei, pero lo somos en sinodalidad. Vigilancia constante ante los signos de los tiempos, porque la misión también está respondiendo a lo que son, como decía también Juan 23, ya no solo los signos de los tiempos, sino los signos del Espíritu en el tiempo. Antes Gonzalo nos hizo referencia a este nuevo mundo en el que ahora estamos. Ahí hay signos del Espíritu. Lo mismo en las culturas, lo mismo en cada momento histórico que nos toca vivir. Y finalmente, mantener una conexión permanente con el Espíritu que nos envía. Y el Espíritu será también nuestro sanador, aquel que curará esas heridas que vamos teniendo a lo largo de la vida. Estas prácticas pueden ayudarnos también a vivir nuestra misión de manera integral, en constante comunión con el Espíritu Santo y siendo auténticos colaboradores en la gran obra de Dios en el mundo. Seguramente ya estas dos palabras, adoratio, seguramente estas dos palabras pregnantes que hemos compartido, adoratio y missio, nos evocan ya muchas cosas ligadas a nuestra vida misionera, no lo que significan solo etimológicamente, sino las muchas realidades que están asociadas a ella. Vamos con la tercera palabra que quisiera sintetizar una práctica espiritual típicamente misionera, que es la palabra conversatio, que hace alusión a un nuevo viaje espiritual particularmente urgente en el contexto en el que vivimos. El viaje del aislamiento, también podríamos decir del individualismo, a la escucha discerniente y compartida de la palabra. La categoría conversación ha entrado de lleno en el mundo secular y eclesial de los últimos tiempos. Basta examinar la amplísima bibliografía sobre este asunto. Pareciera que es el antídoto contra el riesgo de diversión y polarización que amenazan la convivencia en un mundo globalizado y multicultural. Antes de que el sínodo sobre la sinodalidad pusiera de moda el método de las conversaciones en el espíritu, al que nos han aludido en repetidas ocasiones durante este congreso, en la congregación habíamos tenido ya una experiencia positiva de lo que significa conversar en el proceso de preparación del 26º capítulo general. Como reconoce la misma declaración capitular, en el número 10, nuestras conversaciones precapitulares y capitulares nos han permitido percibir signos de vida, gracias al Espíritu de nuestro Padre y de nuestra Madre, y a los diferentes focos de luz que nos han guiado. Y cuando el mismo capítulo, el último capítulo, sueña el futuro de la congregación
para los próximos años, reconoce que nuestras comunidades son espacios de vida, hogar, familia, taller, lugar de discernimiento, una colmena, y añade esta frase: la presencia de Jesús hace nuestras conversaciones significativas, empáticas y transformadoras. Nos acompañamos en nuestras limitaciones y fortalezas, logramos reconciliarnos en nuestros conflictos y atendemos más la salud integral de cada claretiano. Por eso, la misma declaración en el número 62 nos invita a continuar nuestras conversaciones del camino, conscientes de que el Señor nos acompaña y las hace fructificar. Y la declaración, querida congregación, se cierra con una clara apuesta por esta práctica de la conversación como forma de encarnar el sueño misionero en los próximos años. En el número 98 dice textualmente lo siguiente: el capítulo general se prolonga en nuevas conversaciones en las conferencias, organismos mayores, zonas y comunidades locales. Todos estamos llamados a seguir dialogando entre nosotros y con quienes compartimos la misión. De esta manera, guiados por un método sinodal, narrativo y apreciativo, podremos sintonizar con el sueño de la congregación para los próximos años y hacer nuestros los compromisos asumidos. Por tanto, hay una clara invitación por parte del capítulo general a seguir practicando este método espiritual. Cuando buscamos luz en la experiencia de nuestro fundador, caemos en la cuenta de que somos herederos de un gran conversador. Y él mismo alude al poder que tenían las conversaciones en su concepción de la misión. En el texto encontráis varias citas que, por razón de la escasez de tiempo, no voy a leer, pero que nos conectan con la raíz carismática de nuestra congregación y de nuestra familia claretiana. Y también las constituciones, al hablar de la comunidad misionera, nos dicen cómo tendrían que ser nuestras conversaciones espirituales. Hay conversaciones que son más bien diversiones, que nos separan de nuestro ideal misionero. Las auténticas, las que generan vida, siempre nacen de la escucha y compartición de la palabra de Dios. En las Constituciones número 34 se dice: la palabra de Dios que debemos proclamar, escuchémosla antes en asidua contemplación y compartámosla con los hermanos, para que nosotros mismos nos convirtamos al Evangelio, nos configuremos con Cristo y seamos inflamados por su caridad. Toda conversación apunta siempre a la búsqueda coral de la voluntad de Dios. En la búsqueda y en el cumplimiento de la voluntad divina, todos estamos obligados a ofrecer nuestra ayuda a los hermanos en la oración, el consejo y el diálogo fraterno. Aquí no se habla explícitamente de conversación, sino más bien de diálogo. ¿Cómo se generan estas conversaciones? Lo hemos experimentado ya y sencillamente apelamos a la experiencia que todos hemos tenido en los últimos 4 o 5 años. Las conversaciones se suelen poner en marcha a partir de preguntas generadoras. Pensemos en nuestras reuniones comunitarias. Tantas veces naufragan en un tratamiento de asuntos domésticos, cuando ahí tenemos una poderosísima arma para el crecimiento comunitario y, por tanto, también personal. Cuando se hacen bien, nos ayudan a recuperar historias y recuerdos de experiencias positivas en relación con la misión. Nos ayudan a examinar nuestros problemas, ciertamente, e incluso nuestros conflictos, pero como una oportunidad para seguir creciendo. Nos ayudan a reconocer nuestros dones y capacidades, tanto personales como comunitarios e institucionales, y nos ayudan a compartir nuestros sueños sobre la espiritualidad claretiana en los próximos años. Estas conversaciones, en definitiva, pretenden suscitar un diálogo sincero y profundo sobre todo aquello que puede ayudar a la congregación a mejorar la vivencia de la espiritualidad en los próximos años.
Las conversaciones generativas, así entendidas, son un territorio en el que comprendemos un poco mejor que todos hemos sido hechos a imagen de Dios y que, por tanto, cuanto más abrimos nuestro corazón, con más claridad se descubre nuestra identidad profunda. Sin conversaciones espirituales, cada vez nos costará más creer en Dios. Hay una extraña correlación entre la soledad que hoy padecemos como epidemia mundial y las dificultades para creer. Cerrados en la cárcel de nuestra individualidad, nos volvemos insensibles a la realidad de un Dios que es relación, amor, entrega y conversación. Conversar sin prisas se ha convertido en un artículo de lujo en nuestras comunidades, cuando debería ser un artículo de primera necesidad. Naturalmente, la falta de tiempo que solemos aducir suele ser la excusa que esconde razones más profundas. Nos negamos a conversar porque tememos ser juzgados y no aceptados como somos, porque no queremos sentirnos vulnerables, porque pretendemos mantener nuestra imagen impoluta o a veces porque no queremos hacernos cargo del sufrimiento y de las crisis de los demás. Toda conversación implica un ejercicio de responsabilidad y genera compromisos. Cuando alguien comparte su intimidad, no podemos permanecer indiferentes, como si eso no tuviera que ver nada con nosotros. Si es verdad que la soledad dañina es la epidemia del siglo XXI, no es menos verdad que los seres humanos tenemos una vacuna multisecular: el arte de la conversación. Todavía hay ancianos en nuestros pueblos y ciudades que son capaces de pasarse toda una tarde conversando en torno a una mesa o contemplando el fuego. Entre anécdotas y chascarrillos tejen una red afectiva que los previene contra el aislamiento y la depresión. Formas parecidas tendríamos que practicar en nuestras comunidades antes de que el exceso de información de nuestras sociedades digitales acabe encerrándonos en la mazmorra de una soledad insuperable. Y el cuarto tema lo titulamos Traditio, entrega al corazón de María, y nos invitamos a realizar un viaje desde la autosuficiencia a la filiación, es decir, a la conciencia, a la nueva conciencia de que somos hijos. El término traditio y su verbo correspondiente tradere tienen una especialísima importancia en la descripción de nuestra identidad carismática. Misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María, hijas del Inmaculado Corazón de María, o la conexión que cada una de nuestras formas de familia carismática tiene con María. Tanto la Constitución fundamental de nuestras constituciones, el número 8, como la fórmula de confesión, le dan mucha importancia al verbo latino tradere y el sustantivo traditio en la descripción de nuestra identidad. Siendo y llamándonos hijos de su corazón, la veneramos con amor y confianza y nos entregamos, eique nos tradimus, a ella para ser configurados con el misterio de Cristo y para cooperar con su oficio maternal en la misión apostólica. Constitución el número 8. En nuestra fórmula de profesión, los misioneros claretianos pronunciamos una doble promesa de consagración y entrega. En primer lugar, me consagro en el Espíritu Santo a Dios Padre por su Hijo Jesucristo, y en segundo lugar, y en especial servicio al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Et Immaculato Cordi Beate Mariae Virginis in speciale servitium me trado, tradición, me entrego.
para conseguir el objeto para el que esta congregación ha sido constituida en la Iglesia. Por lo tanto, consejos evangélicos, profesión de los consejos evangélicos por voto y traditio, entrega al Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Esta promesa es una respuesta profunda a la acción del Espíritu que nos consagra y nos entrega también al servicio del Inmaculado Corazón de María para cumplir el propósito de nuestra congregación. Pero el Espíritu nos entrega a María como hijos, como quienes necesitan una madre y no son ya personas autosuficientes. Nuestra profesión religiosa no solo se centra en los consejos evangélicos mediante los votos, sino también en la entrega a María y al servicio especial de María bajo la imagen de su corazón. Merece una especial atención la conexión entre María y el Espíritu Santo. Decía Clemente de Alejandría que el Espíritu Santo se mostraba en el Antiguo Testamento angeliforme, bajo forma de ángel. Podríamos decir, tal vez, que en el tiempo de la Iglesia el Espíritu Santo se manifiesta también bajo forma marioforme y que las apariciones de María son apariciones del Espíritu bajo forma mariana. La entrega al corazón de María ha sido una característica permanente en nuestra congregación. El padre fundador, en nuestros hermanos mártires, en otros claretianos como el hermano Geol, que, como ya se ha dicho en algún momento en este congreso, tuvo una experiencia mística, quiso él como reinterpretar la conexión y la entrega al corazón de María como Teresa de Jesús interpretó las moradas. Somos claretianos a través de la profesio y de la traditio. Y claro, uno se tiene que preguntar, ¿y yo de verdad estoy entregado al corazón de María? ¿Qué hago por María? ¿Qué significado tiene esto? La devoción es la fuente de la entrega. La palabra traditio procede del verbo latino tradere, que significa entregar, y en nuestra fórmula de profesión nos entregamos especialmente al servicio. Pero esta entrega no es un acto voluntarista, sino que brota de una fuente profunda, la devotio, la devoción. Nuestra congregación se ha caracterizado por propagar la devoción mariana y cordimariana. Pero reflexionemos brevemente sobre la palabra devotio. ¿Cómo descubrir la devotio, la devoción? Pues resulta sorprendentemente que autores como Freud, Jung, Fromm, Erich Fromm, estudiaron el concepto de devoción en relación con la psicología y la religión, viendo en la devoción la búsqueda de felicidad y de sentido en la vida, la conexión con la sabiduría ancestral. Para ellos la devoción era una forma de amor intenso y duradero que nos hace trascender nuestro ego y encontrar la felicidad en una realidad mayor, alrededor de la cual giran nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros pensamientos, nuestros anhelos y acciones. La devoción nos proporciona un sentido de pertenencia y propósito, inspirándonos a una acción incesante. Grandes artistas han tenido grandes devociones. Traditio y devotio al corazón de María. La entrega y devoción al corazón de María nos sitúan en este horizonte. Podemos preguntarnos, ¿tengo devoción al corazón de María? ¿Qué significa para mí la palabra devoción? ¿O está muy devaluada? Además de nuestro compromiso con el Espíritu Santo que nos consagra con los consejos y carismas evangélicos, nosotros nos entregamos al corazón de María, movidos por una extraordinaria devoción hacia ella. Sin la doble dimensión de la devotio y la traditio, nuestra razón de ser como misioneros se desvanecería. La entrega al corazón de María nos conecta con la devoción que en nuestro Padre Fundador y en nuestra tradición
ha adquirido rasgos de profunda espiritualidad y mística. La devoción cordimariana ha sido tan apasionada y afectiva que a veces ha parecido exagerada. Baste contemplar a nuestro padre fundador, a nuestros mártires un poco antes de despedirse de nosotros, a tantos claretianos que se han caracterizado por su devotio. La mística claretiana tiene mucho que ver con María. Claret fue un misionero místico, identificado con ella hasta en su maternidad en los últimos años de su vida. Entendía su misión como una conexión tan íntima con María que le pedía ser enviado por ella como una flecha lanzada contra los enemigos de la fe. Por eso se entregó al corazón de María y no quiso realizar su misión sino como instrumento y cómplice. En esta perspectiva es la que aparece en alguna de nuestras oraciones tradicionales. Señor Dios, que elegiste a la siempre Virgen María como madre de tu Hijo y madre nuestra, haz que por la fiel entrega, traditio, a su corazón materno, nos configuremos más plenamente con Cristo y cooperemos con su oficio maternal en la misión apostólica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El directorio espiritual en el número 18. ¿Y el Espíritu Santo? En la fórmula de profesión proclamamos en el Espíritu Santo. La neumatología mariológica nos habla de la conexión entre María y el Espíritu Santo. María que recibe el Espíritu, como decía Bulgakov, en sus 3 Pentecostés, en la Anunciación, en la cruz y en el cenáculo con toda la comunidad apostólica. También María, que nos acompaña en sus apariciones, en su presencia en la espiritualidad de cada uno. María está asociada a la Missio Spiritus. Y así lo revela la auténtica espiritualidad cordimariana, protagonismo del Espíritu a través de María. ¿Y cómo impregnar nuestra vida de devoción? Cuando nos dejamos inspirar por el mundo que nos rodea, conexión con la naturaleza, esa ecoespiritualidad de la que nos hablaba Efrén, las relaciones significativas, las conversaciones, la búsqueda de conocimiento y de contemplación, brota en nosotros la devoción y la praxis creativa. ¿Quién de nosotros no tiene algunas devociones que le dan sentido a su propia vida? En el ámbito de la fe han surgido devociones variadas y plasmadas en devocionarios, entre ellas la devoción al corazón de María que nosotros vivimos como traditio y que debemos renovar y actualizar y poner al día en nuestro siglo. En la Missio Dei y en la traditio al corazón de María somos más pasivos que activos, más cómplices e instrumentos que actores y protagonistas. La traditio nos coloca bajo el influjo y la acción permanente del Espíritu Santo a través de María. Y aquí surgen algunas preguntas. A nivel de mente, ¿tenemos conciencia de lo que hoy en la tercera década del siglo XXI significa para nosotros la traditio al Espíritu y al corazón de María? A nivel de mente. A nivel de emociones, ¿existe en nosotros la auténtica y permanente devoción al corazón de María como motor de nuestra mística misionera? Y ahora a nivel de acción transformadora, impregnamos nuestra vida diaria y nuestra misión con el sentido de devoción al corazón de María en el Espíritu. La devoción será para nosotros fuente de inspiración y verdad. Nos permitirá estar en diálogo continuo con el pasado y sentirnos influenciados por el Espíritu que puso en María su mirada y tiene en ella a su mejor cómplice. Nos sentiremos inmersos en la rica herencia de quienes, como nuestro Padre fundador, recorrieron este camino. La emoción y la espiritualidad nos servirán de sanación personal y universal. En el corazón de María encontraremos inspiración y emoción que permeará cada aspecto de nuestra vida. Yo aquí pienso también en la familia claretiana.
Cada una de las ramas de la familia claretiana tiene también sus propias características carismáticas. Sería muy importante que también nosotros recuperemos, como nuestras hermanas claretianas, el significado de la Inmaculada, que para nuestro Padre Fundador fue tan importante. La dimensión apocalíptica de la manifestación de María también en nuestro propio tiempo, lo que significa María la victoriosa. Creo que nuestra espiritualidad tiene también que contar con esa dimensión apocalíptica que nuestro Padre Fundador nunca olvidó. Y por lo tanto deberíamos decir, el Espíritu Santo de la espiritualidad está hoy extendiendo nuestra tienda. Tendríamos que escucharnos unos a otros para enriquecer lo que significa también para nosotros una entrega al Inmaculado Corazón de María y crear una nueva síntesis también de traditio a María como la Inmaculada, como el corazón. Y yo no sé ya, yo creo que ya voy a concluir. Gonzalo, haces tú la conclusión ya. Bueno, sí. Los maestros espirituales insisten en que el crecimiento en la vida espiritual va ligado no solo, como hoy se dice en lenguaje secular, a un salto de conciencia. Ken Wilber, al que el padre general aludió el otro día, habla mucho de que el crecimiento por saltos de conciencia, sino también algunas prácticas que nos ayuden a encarnar en la vida cotidiana las experiencias que nos abren al misterio. Creo que al final de esta meditación que hemos compartido, ninguno de nosotros va a entender la palabra práctica como un simple ejercicio voluntarista. Podrán la adoratio, la missio, la conversatio y la traditio ayudarnos a dar un nuevo impulso a la espiritualidad claretiana en los próximos años? Creemos que sí, si no, no lo hubiéramos propuesto, obviamente, porque hunden sus raíces en los rasgos esenciales de nuestro carisma misionero y responden a necesidades y desafíos que hemos descubierto en nuestra situación actual y a los cuales hemos aludido en este congreso. De hecho, como ya señalamos en la introducción, estas 4 prácticas nos impulsan a realizar los 4 viajes espirituales que hoy nos parecen más urgentes para crecer en el espíritu. El viaje de la idolatría a la fe, particularmente en el contexto de las sociedades secularizadas, adoratio. El viaje del funcionalismo, activismo, o como queramos decir, a la mística misionera, missio. El viaje del aislamiento, del individualismo, a la escucha discerniente y compartida de la palabra de Dios. En la conversatio está incluida nuestra espiritualidad de oyentes y servidores de la palabra, y el paso quizá más sutil y menos explorado de la autosuficiencia a la filiación cordimariana, como traditio. Las 4 prácticas, así entendidas, que proponemos para realizar estos viajes, nos impulsan en definitiva a alimentarnos de la Eucaristía en todas sus expresiones, la Eucaristía celebrada, la Eucaristía adorada, la Eucaristía existencializada, a ser cómplices del Espíritu en la misión de servicio a los pobres, missio, a escuchar y compartir la palabra de la que somos servidores, conversatio, y a entregarnos al Inmaculado. Subrayamos también el adjetivo Inmaculado Corazón de María para ser configurados con Cristo y cooperar en su oficio maternal en la misión apostólica, traditio. Con palabras del 26º capítulo general, estas 4 prácticas pueden ayudarnos a estar verdaderamente arraigados en Cristo para ser audaces en la misión. Por otra parte, pueden contribuir a ahondar y reforzar nuestra común identidad claretiana en un contexto de creciente diversidad y multiculturalidad en la congregación. A través de ellas, con palabras de la declaración Querida Congregación, soñamos una congregación peregrina,
arraigada en la fe en Jesucristo y en la espiritualidad claretiana. Muchas gracias.